Queridas estudiantes de la institución educativa Madre María Mazzarello, les habla su docente de lengua castellana y de filosofía Darwin Franco. El día de hoy daremos inicio entonces al proceso del segundo periodo, un periodo en donde se va a distinguir el fortalecimiento de las capacidades y habilidades investigativas en torno a diferentes categorías o diferentes temas a desarrollar. Este trabajo, recordemos que se va a realizar de manera colaborativa con otras áreas y que el aporte de lengua castellana se basa directamente en la estructura misma de un proyecto de investigación y en el cumplimiento de las normas APA. ¿Qué es APA? ¿Qué son las normas APA? Son unas estructuras que van a garantizar de alguna manera el cumplimiento a los derechos de autor y el cumplimiento y el respeto también a la propiedad intelectual. En este caso, de la implementación de diferentes recursos bibliográficos. En la actualidad, estamos trabajando de manera compleja con una sexta versión. Las normas APA en el año 2016 habían mostrado una sexta versión en donde dicen de manera concreta cómo se deben realizar los proyectos de investigación. Existe la posibilidad de que salgan otras versiones, existe la posibilidad. Sin embargo, el día de hoy, en este periodo, vamos a concentrarnos entonces en la sexta edición. Muy bien, teniendo en cuenta esto, eh, vamos a mirar entonces el formato para la presentación de trabajos. Hay los siguientes requerimientos. Ustedes en el proceso de elaboración de su proyecto de investigación, que ya habrán conocido la estructura, deben tener en cuenta las siguientes normas o las siguientes características que van a estandarizar el trabajo. El trabajo ustedes lo deben presentar de la siguiente manera. El tipo de letra debe ser en Times New Roman, ¿sí? El tamaño debe ser 12. El interlineado debe ser a doble espacio eh, para todo el texto, con única excepción en las notas a pie de página. Las márgenes, tanto la superior, inferior, como las márgenes del costado, debe ir en 2.54 por todos lados de la hoja. La sangría, ¿sí? Se debe marcar con el tabulador o se puede hacer también desde la opción de la sangría eh, a 5 espacios, es decir, a 0.5. Se pone 0.5 y así es como se define la sangría a la primera línea. Ojo, es a la primera línea de cada párrafo. Eso nos tiene que quedar muy claro. La primera línea de cada párrafo se le marca la sangría a 5 espacios. La alineación del texto debe ser a la izquierda, que también a esa forma se le conoce quebrado o en bandera. Muy bien. En ocasiones utilizamos encabezados para nuestros trabajos. Existen varios tipos de encabezado. El mismo Word nos da las opciones, las vamos a clasificar en niveles. El nivel uno entonces muestra un encabezado centrado en negrita, con mayúscula y minúsculas. El nivel 2 es el encabezado alineado a la izquierda en negrita con mayúsculas y minúsculas. El nivel 3 es el encabezado de párrafo con sangrías, negritas, mayúsculas, minúsculas y punto final. Bueno, hay otros tres que no quisiera como que confundirlas, yo quisiera que quedara claro esto para el caso de ustedes, para las estudiantes de la institución educativa Madre María Mazzarello, sería bueno que el encabezado fuera el del nivel 1, el del nivel 1, centrado en negrita con mayúsculas y minúsculas. Bueno. Hay una seriación. Para el manual APA, la seriación se puede hacer con números o viñetas, por uso, pero su uso no es indistinto. Es decir, que cuando usted empieza a seriar eh, o a enumerar o a enviñetar
unas, unos enunciados, no lo puede hacer de manera indiscriminada, no lo puede hacer de manera aleatoria. Si empezó con los números es porque se va a continuar con esos números, se va a continuar con los números. Esto con el objetivo de dar mayor organización a la comprensión del texto. Los números son para orden secuencial o cronológico. Se escriben en números arábigos. ¿Sí? Cuando ustedes van a seriar con números, es porque sí importa el orden. Es lo que están queriendo decir ahí. Es porque sí importa el orden. Mientras que utilizan viñetas, es porque el orden no va a ser tan importante. Que quede claro eso, por favor. Las viñetas son para las seriaciones donde el orden secuencial no es importante. Deben ser las mismas a todo lo largo del contenido. Por regla general, las seriaciones deben mantener el mismo orden sintáctico en todos los enunciados y mantenerse en alineación paralela. Ahora sí vamos a ver lo de las citaciones, que en ocasiones esto es lo que más dificultad nos puede dar. Recordemos que una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. ¿Para qué nos sirve identificar una cita dentro del texto? Nos sirve para eh, distinguir la producción del autor que estamos leyendo con las referencias y las bases teóricas que él utilizó para poder decir. ¿Esto qué va a garantizar? Va a garantizar de alguna manera el respeto a los derechos de autor y a la propiedad intelectual. Es especificar, vea, esto lo estoy utilizando, pero no lo dije yo, lo dijo tal persona, lo dijo tal autor o lo dijo tal institución. Eh, y esta opción definitivamente es fundamental en la elaboración de proyectos. Muchachos, yo quiero que esto quede muy claro, que esto sea demasiado importante para ustedes en el momento de la estructuración y construcción de su proyecto de investigación, eh, porque es que su proyecto de investigación debe ser creación suya, debe ser producción intelectual suya, no de los padres de familia, no sacado de internet, debe ser de cada uno de ustedes o del grupo que se conforma. Eh, que cuando se utilizan citas o cuando se utilizan enunciados, oraciones, párrafos de otros autores, eh, que ustedes lo referencien. Se debe referenciar, decirle al lector, esto no es mío, esto es de otro autor. Vamos a ver entonces los tipos de citas. Hay unas citas textuales o directas y hay unas citas indirectas o por paráfrasis. Las citas textuales o directas las vamos a clasificar en dos. Ojo, cuando decimos textuales o directas es porque la cita está escrita al pie de la letra. Está exactamente escrito tal cual lo dijo el autor. Eso es una cita textual, también conocida como cita directa. Pero puede que uno utilice citas textuales de menos de 40 palabras, como también uno puede utilizar citas textuales al pie de la letra de más de 40 palabras. Para estas opciones, hay una forma de citar. Entonces, en las citas textuales de menos de 40 palabras, se puede realizar la referencia de esta forma. Primero, antes de la cita, que debe ir entre comillas, ¿sí? Cuando es directa se debe poner entre comillas. Cuando es directa se puede poner entre comillas. Y antes de las comillas se puede poner el apellido y el año del autor. El apellido del autor y el año de publicación. Y el año de publicación. Y después de las comillas, la página. Vamos a mostrarlo aquí. Entonces, en la primera opción que nos da para referenciar citas textuales o directas de menos de 40 palabras, nos dicen, usted puede, antes de la cita, que está entre comillas, aquí vemos las comillas, ¿sí? Poner el apellido y el año entre paréntesis. Después van los dos puntos
las comillas y luego de las comillas iría entre paréntesis, la página en donde se puede encontrar. Entonces, ese primer ejemplo nos dice, al analizar los resultados y según la opinión de Machado, 2010, mira, aquí me referenciaron el apellido del autor y el año con, con- con esta opción. Eh, todos los participantes, y bueno, todo lo que lleva la cita, recordemos, menos de 40 palabras y debe ir entre comillas, para que sea cita textual directa, textuales o directas de menos de 40 palabras, debe tener comillas. La otra opción es que se pongan todos los datos después de la cita, ¿sí? Tenemos aquí la cita textual o directa, que me lo pusieron entre comillas, lo deben poner entre comillas, y después de esas comillas, dentro de paréntesis, toda la referencia, que iría el apellido, coma, el año, coma, página, punto, y el número de la página, y cierra. ¿Listo? Ahora, hay citas que usted quiere utilizar de más de 40 palabras. Cuando es más de 40 palabras, debe escribirse en un párrafo aparte y ya no van las comillas, ya no van las comillas. Al ponerlo aparte, ya se está explicitando sin necesidad de comillas que es una cita. Debe estar alineado a la izquierda y con una margen de 2,54 o 5 espacios de tabulador. Todas las citas deben ir a doble espacio, correcto. Continuamos entonces. Ahora, resulta que no lo puso al pie de la letra, sino que usted leyó toda una página, la comprendió muy bien, la entendió muy bien y lo va a reunir en una opinión, en, una, en un párrafo o en un enunciado. Todo lo que se dijo lo puede hacer de manera por parafraseo. Estas citas se les conocen así, citas indirectas o paráfrasis, lo que nosotros conocemos normalmente, decir lo que dijo el autor pero con sus propias palabras. Eso es lo que quiere decir paráfrasis o parafraseo. En estos casos se produce con propias palabras la idea del otro, que es que el autor dijo tal cosa, pero yo lo estoy diciendo con mis propias palabras. Él no lo dijo así, sino que lo estoy diciendo a mi propia manera. De todas maneras, de todas formas, así usted lo esté diciendo con sus propias palabras, ese pensamiento, esa idea o esa ilustración no es suya, no es suya, es de otro autor. Así usted lo haya transformado en sus propias palabras, la cita o la idea sigue siendo de otro autor. Eh, siguen las normas de la citación textual, a excepción del uso de las comillas. Entonces, como ya es por parafraseo, ya no se ponen en comillas, ya no se ponen comillas. ¿Por qué? Porque ya no está al pie de la letra. Miren que aquí ya no hay comillas por ninguna parte. Aquí ya no importa la cantidad de palabras, porque no son palabras exactas del autor, sino que son palabras ya suyas. Pero usted, pero son palabras suyas, pero la idea es de otra persona. Entonces sigue siendo igual. Ya simplemente se le quitan las comillas. Bien. Vemos otras formas de citado, porque es que nos encontramos no solamente con libros, sino que nos encontramos con páginas, nos encontramos que no es un solo autor, sino que hay varios autores. Entonces, cuando la cita, por ejemplo, tiene dos autores, la referencia pone los apellidos, se debe poner los dos apellidos de ambos autores, Machado y Rodríguez. Y después, y después, Machado y Rodríguez, y después, entre comillas, perdón, entre paréntesis, el año donde está ubicado el texto, donde está publicado, el año de publicación. Eh, esta es una opción. También esta es otra opción. Después de haber afirmado, de mencionar la cita, después de presentar la cita textual,
la referencia de dos autores sería así, entre comillas, perdón, entre paréntesis, el apellido del primer autor, el apellido del segundo autor, coma, el año de publicación, coma y la página. Ya dicen en qué página está la cita. Cuando la cita tiene 3 a 5 autores, que eso es posible, que hayan libros que fueran escritos por varios autores. Entonces, cuando se citan por primera vez, se nombran todos los apellidos. Es decir, usted en la primera cita que utilizó de varios autores, debe poner todos los apellidos. Debe poner todos los apellidos. ¿Sí? Ya después, si va a volver a utilizar el mismo libro, pero con otras citas, y sigue siendo de los mismos 3 a 5 autores, pues ya no habría que hacerlo de esta manera. Ya no habría que volver a mencionar todos los apellidos, sino que simplemente se pone el primer apellido, que generalmente el primer apellido es porque es el principal autor, et al 2015. Este et al me garantiza que ya estoy haciendo referencia a estos otros autores. 6 o más autores. Desde la primera mención se coloca únicamente el apellido del primero seguido del et al. ¿Sí? Si tiene 6 o más autores, que ya yo no recomiendo estos ejercicios de investigación, ya desde la primera cita no hay que poner todos estos apellidos, sino que se pone el primer apellido seguido del et al. Continuando, aquí encontramos una lista de referencias, que para este ejercicio, si quisiera mostrarles eh, un ejemplo, pero antes de mostrarles el ejemplo de cómo se podría hacer en Word, sí quisiera como que tuviéramos en cuenta esta estructura, que fue básicamente lo mismo que les expuse hace un momento, pero de una manera más visible. Entonces, el formato general del trabajo nos dice que el papel, sí, es de tamaño carta. Ojo con eso, con los que ponen esos trabajos en oficio. Es carta. Aquí están las especificidades para que de pronto nos quede mayor claridad. El tipo de letras Times New Roman de 12, ¿sí? El interlineado es 2.0 y el texto está alineado a la izquierda sin justificar. Ojo, a la izquierda, a la izquierda. Listo. Eh, Sin espacio entre párrafos. Las márgenes 2.54 para arriba, miren aquí, 2.54 arriba, a los lados y abajo. En todas partes es 2.54. Esto nos debe quedar muy claro. Muy bien. Entonces, como ya nos quedó muy claro, aquí tenemos un ejemplo, un texto cualquiera. ¿Sí? Nos gustaría que este texto cumpliera con las características de las normas AP. Usted lo va a señalar todo. Lo he señalado todo. Listo. Me señala todo excepto los pie de páginas porque esos tienen otras condiciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esto es organizar eh, las márgenes. Vamos a verificar si las márgenes están adecuadamente establecidas. Aquí nos muestran unas formas, pero lo vamos a personalizar. Como lo vamos a personalizar, entonces tenemos que especificar 2.54 superior, 2.54 inferior. En este sería 2.54 y 2.54. Ahí están. Es vertical obviamente. Y le damos a aceptar. Ahí ya tiene las márgenes de las normas AP. ¿Qué quiero también? Quiero también el tema organizar la sangría. Entonces aquí mismo en la disposición, en la pestañita que me muestra párrafo, le doy a esa pestañita. Entonces vamos primero con la alineación. Habíamos dicho, la alineación es a la izquierda. La alineación es a la izquierda.
Y la sangría, habíamos dicho que es del 5, 0.5. Lo dejamos así, pero no es para todo el texto, sino que es solamente para la primera línea. Es para la primera línea de cada párrafo. Y el interlineado es a doble, 2.0, doble espacio. Y ahí le damos. Vamos a ver, aquí nos está generando le vamos a quitar el punto y le vamos a poner la coma. Vamos a poner la coma. Ahí le dio ya. Recordemos, es coma. Entonces, para primera línea, miren, aquí ya me puso de una manera muy organizada la sangría a la primera línea de cada párrafo y quedó ya explícito esta forma. Y está alineado pues a la izquierda. ¿Qué sucede? Me gustaría referenciar, suponiendo que esta es una cita textual, suponiendo que esta es una cita textual. eh, y lo ponemos entre comillas. Lo pusimos entre comillas. Sabemos que aquí hay 36 palabras, entonces lo podemos conservar ahí, no tiene más de 40. Y Word nos presenta una opción muy interesante para hacer referencias en normas APA. En esta parte, en referencias, nos venimos, como ya todo está estructurado en normas APA, nos venimos a ingresar la primera cita, suponiendo que esta cita la saqué de un libro, ¿sí? Y que el autor es, por ejemplo, eh, Paula Franco, por ejemplo, ese es el autor del libro. El libro se llama como tal, em, poniendo cuestiones epistémicas del siglo XXI, por ejemplo. Y que el año de publicación, ojo, aquí les voy a pedir que todas las referencias que estemos utilizando tengan máximo 10 años. Es decir, estamos en el 2020. Todas las publicaciones deben ser del 2010 para acá. Si su texto, el texto que consultó es del 2008, del 2001, del 2008, procuren no utilizarlo. Vamos a tratar de utilizar información actualizada. Entonces ponemos, suponiendo el 2017, que la ciudad fue Medellín, la ciudad de publicación, no donde nació ella, sino de publicación del libro. Y la editorial, pongamos, suponiendo que nuestra institución tiene una editorial, Institución Educativa Madre María Mazarelo. Ahí está. Y aquí ya me lo referencio. Aquí ya me lo referenció dentro del texto. Pero resulta que yo necesito también referenciarlo abajo, donde según la estructura de normas APA y según la estructura del proyecto de investigación, abajo también tengo que garantizar la referencia. Entonces, como ya tengo por allá estructurada una referencia, vengo aquí a bibliografía y vamos a dar en la opción de referencias. Y aquí ya me sale toda la información y ya queda como tal la estructura de norma, según establecen normas APA. Mire qué tan sencillo es. Seguramente esto su profesora de tecnología e informática les va a estar enseñando. Es demasiado sencillo. No solamente es para libros, miremos que también hay para citar una sección de libro, un artículo de revista, artículo de periódico, actas de conferencia, un informe, si usted lo sacó de una página web, documento de sitio web, medios electrónicos, arte, grabación. Hay muchas formas. Si por ejemplo está referenciando una película, en fin, hay varias posibilidades para referenciar. Y es muy sencillo sistematizarlo en la parte de abajo. Cuando usted ingresa varias citas, suponiendo que aquí ingresó otra cita diferente, digamos, eh, que es otro libro, que el autor es Yolanda Gallego, ¿sí?
y que el título es Familia, que el año fue el 2010, 2015, ¿sí? Que la ciudad fue Bogotá y que la editorial, digamos, es, mm, eh, no sé, una editorial cualquiera, Poder, digamos que así se llama la editorial, Editorial Poder. Le damos a aceptar, aquí ya queda la referencia, pero aquí todavía no. Entonces nos venimos para esta parte y aquí nos da la posibilidad de actualizar citas y bibliografía. Actualizamos y ya aparece la referencia de todo, de la otra cita que estuvimos ingresando. Bueno, chicas, espero que les haya quedado muy claro este tema de las normas APA. Esto va a garantizar que ustedes eh, respeten los derechos de autor, entiendan que esto más allá de un ejercicio investigativo, de un asunto de estructurar un trabajo, es también la posibilidad de producción intelectual. La producción intelectual la garantizan es ustedes. Eh, y que en un futuro esto les va a estar sirviendo mucho porque en todas las universidades, en todas las facultades se va a estar trabajando fuertemente en términos de investigación. Muchísimas gracias, espero que les haya quedado muy claro. Nos veremos muy pronto.